este vídeo te voy a enseñar cómo funcionan las anotaciones de Playwright utilizando ejemplos reales con etiquetas como skip, fix, fix me, slow y también vamos a ver tags, anotaciones y anotaciones en tiempo de ejecución. Además, a partir de este vídeo, el laboratorio de Playwright, nuestra serie de QIHub, corre también con Mozilla Firefox, es decir, vamos a tener por un lado el proyecto de Chromium y por la otra parte el proyecto de Mozilla para lanzar con esos dos navegadores web. Así vamos a conseguir ver cómo los condicionales por tipo de navegador se entienden mucho mejor. Así que sin más dilación, vamos a ello. Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a The QA. Vamos con un nuevo vídeo de la serie de Playwright. Hoy vamos a ver las anotaciones, qué son, para qué sirven, cómo se configuran en nuestro proyecto, cuándo tenemos que utilizar cada una de estas anotaciones, de estas etiquetas, que al final no dejan de ser eso, labels que se le añaden a los tests, para indicarle al framework, a Playwright, qué debe de hacer en cada ejecución de cada test individual, ¿vale? Vamos a ver también el tema de las tags y las anotaciones en tiempo de ejecución. Se viene una clase muy completita, pero como siempre vamos a intentar ser breves porque lo bueno y breve dos veces bueno. Hoy además hemos incluido en el proyecto el navegador, el browser de Mozilla, porque como veréis para las ejecuciones condicionales vamos a necesitar tener por un lado el navegador Chrome en el proyecto de Chromium y por el otro a Firefox para que veáis los dos tipos de ejecuciones simultáneas y cómo se comporta cada una. Así también a partir de este vídeo en adelante, a partir del vídeo 2, vamos a tener los dos navegadores para la serie completa de Playwright, ¿de acuerdo? Así que nada, chicos, sin más dilación, como siempre, lo tengo por aquí todo preparado, así que vamos a ello. Hoy nos toca esta parte de anotaciones. Como siempre, en nuestro proyecto tenemos el spec file, ¿vale? De Playwright, donde tendremos todos los tests que vamos a ver hoy. Y como siempre os he dejado un readme para que vosotros podáis ir viendo poco a poco lo que hemos ido viendo, ¿vale? Esos apuntes, esas anotaciones que yo hago por vosotros, ¿de acuerdo? Y que son un poco, pues eso, complementarias a las que ya vienen en la propia definición, en la propia documentación de Playwright. Fijaros, las anotaciones por defecto tenemos 4, ¿vale? Tenemos skip, tenemos fail, tenemos fix me y tenemos slow, ¿vale? ¿Para qué sirve cada una de estas y cómo se añaden a los test, vaya, al test que estoy trabajando? Fijaros que no es más que una función, ¿vale? Es un trocito de código que se le coge y pues se le puede quitar o se le puede pegar. No sé si estáis viendo bien, voy a haceros un poquito más grande el repositorio, ahí yo creo que sí que veis bien. Y nada, básicamente como os decía, pues esto es un trocito que podéis quitar, ¿vale? O podéis añadir a vuestros tests, ¿vale? Y en función de cuál añadáis, el test se va a comportar de una forma o de otra, ¿vale? Fijaros que os he dejado en cada uno de los escenarios una de las etiquetas, ¿vale? Para irlo probando, lo vamos a probar tranquilamente aquí en el vídeo de hoy, ¿vale? Pero me vuelvo otra vez para que veamos cada uno de ellos. Aunque está en inglés, ya sabéis que os traduzco y os explico a la perfección. Fijaros, se me ha caído la cámara, no pasa nada. Está todo correcto, ¿no? Volvemos. Fijaros, la etiqueta de skip marca el test como irrelevante, ¿vale? ¿Qué significa esto de marcar el test como irrelevante? Bueno, pues sinceramente, lo único que hace es que ese test, ¿vale? El que marcáis como skip, se va a skipear, se va a saltar. O sea, si yo le pongo a este test la etiqueta .skip, se va a skipear. Cuando yo lo ejecute, no se va a ejecutar, ¿vale? Es decir, es como si no lo tuviese. Imaginaros que yo, pues por alguna casualidad, he creado un test para probar una página, ¿vale? Tenemos aquí, imaginaros, una página de navegación que se llama The QIHub y la he quitado,
¿vale? La he deshabilitado en mi nueva versión de código y, bueno, pues no quiero que se pruebe a partir de ahora porque si no el test va a fallar. Como la he quitado, pues el test va a fallar, no va a funcionar y al final, pues es un poco innecesario. Pero en vez de coger y borrar el test, es decir, en vez de quitarlo de mi repositorio, porque al final si lo borro, pues estoy quitando trabajo que ya había realizado, simplemente lo quiero mantener, pero lo quiero tener esquipeado. Oye, por si acaso en el futuro vuelvo a añadir ese test dentro de mi código, de mi aplicación, pues que vuelva otra vez a probarse. Bueno, pues si yo le añado la etiqueta skip, a partir de ese momento voy a pasar el test y no se va a ejecutar. Es decir, si yo me vengo por aquí, por ejemplo, y me ejecuto el test skip condicional por navegador, ¿de acuerdo? Vais a ver cómo este test se va a skipear. Voy a quitar el condicional, luego os explico un poquito cómo funciona eso del condicional, ¿vale? Y os cuento un poquito. Fijaros, hemos puesto el comando de... Vale, no lo estáis viendo, perdonad. Ahora sí lo estáis viendo. Hemos puesto el comando de ejecución, ¿vale? npx playwright-test, ¿vale? Hemos apuntado a la carpeta 2 de la serie de vídeos, ¿vale? En concreto al spec de anotaciones. Y estoy ejecutando, acordaros que el "-g me ejecuta un test individual. Estoy ejecutando el de skip condicional por navegador, que es el primer test, ¿vale? Y le he puesto la etiqueta skip. Vale, pues esto en cuanto lo ejecute, se me va a ejecutar el setup, ¿vale? El setup de los tests, que el setup no os lo he dicho, pero lo tenemos por aquí, por el fichero de configuración, ¿vale? Este setup que se hace por cada uno de los... Ahí está, ¿vale? Aquí en Projects tenemos un setup, ¿vale? Que lo único que hace es configurarme la máquina y como le hemos indicado a nuestro proyecto, tanto para Chrome como para Firefox, le hemos puesto de dependencias ese setup. Entonces, se nos va a ejecutar el setup y luego se nos va a ejecutar el test por cada una de las plataformas. Es decir, el test se va a ejecutar en Chrome y se va a ejecutar en Firefox. Entonces vamos a tener tres cosas ejecutándose, ¿de acuerdo? Fijaros que si yo cojo y ejecuto, he guardado el fichero, sí, ¿verdad? ¿Vale? Voy a tener tres tests ejecutándose utilizando dos workers. Voy a tener, en primer caso, el setup, ¿vale? Donde se me va a guardar ese estado del storage. Y luego voy a tener los tests, uno en Chrome y otro en Firefox. Y fijaros que se han skipeado. ¿Skipped qué significa? Pues que no se han ejecutado. Esto si yo me vengo y me abro el repositorio, ¿vale? O sea, el repositorio, si me abro el reporte, fijaros que se me va a abrir la ventanita de siempre, pero con los tests skipeados. Es decir, solamente voy a tener ejecutado, ¿de acuerdo?, el setup. Fijaros que no aparecen ni el test de Chrome ni el test de Mozilla. ¿Qué pasa si yo le quito este skip a mi test? Bueno, si le quito el skip, el test se ejecuta correctamente, fijaros. Uy, me he equivocado aquí. Si yo le quito, de nuevo, no lo estáis viendo, ya me da rabia porque yo sé que estoy aquí, pero he ejecutado el mismo comando de aquí arriba, ¿vale? Si yo le quito el skip al test, fijaros que ahora sí se va a ejecutar en Chrome y en Firefox. Entonces, si yo lo quiero quitar, le añado el skip. Si yo lo quiero poner, se lo vuelvo a quitar y ya se ejecuta, ¿vale? Fijaros que ahora sí añado el comando del show report. Ahora ya sí voy a tener la ejecución del setup, la ejecución de Chromium y la ejecución de Firefox, ¿vale? Fijaros que tengo esas tres ejecuciones. Entonces, la etiqueta skip sirve para skipear los tests. No hay más. Hasta ahí. ¿Para qué sirve la etiqueta fail? Pues fijaros, la etiqueta fail lo que le indica a Playwright es que el test está fallando. O sea, lo estoy marcando como si el test estuviese fallando, ¿vale? Fijaros que nos dice que Playwright, aún así, aunque lo marque como fallido, va a seguir ejecutando este test, ¿vale? Está la cámara hoy que no se aguanta bien, ¿eh? Ni este, es que estoy concentrado en que no se caiga la cámara. Vale, ahí estamos. Vale, entonces, con la etiqueta test.fail voy a marcar el test como fallido. Playwright va a ejecutar este test y se va a encargar, como bien pone aquí, de comprobar que falla. Si el test no falla, Playwright va a continuar. Es decir, yo marco mi test. Bueno, ahora os cuento una cosa, porque claro, se me ha olvidado explicaros
porque el test, como os podéis imaginar, se llama skip condicional por navegador. ¿Por qué? A Diego se lo ha olvidado, ahora os lo explica. Pero fijaros, el test de fallo, ¿vale? El test.fail. Bueno, pues el test debe fallar para que el runner lo considere correcto. Es decir, si no falla, me lo va a dar como fallido, ¿vale? Como yo le estoy diciendo que este test va a fallar, para que se ejecute, tiene que fallarme el test. Es decir, es un poco complejo de entender, pero es lo opuesto a lo que tenemos. Este test, ¿vale? Imaginaros que yo, pues, sé que hay un bug, ¿vale? Y en vez de anotaciones, ¿vale? Pues mi equipo de desarrollo se ha equivocado y en la última MR que han realizado, ¿vale? En el último MR request o en el último pull request, se han equivocado y aquí han dejado, en vez de anotaciones, han puesto Pepito Grillo, ¿vale? Entonces, ¿qué va a pasar? El test va a fallar. ¿Por qué? Porque el test estaba comprobando que aquí ponía anotaciones. Entonces, yo sé que el test va a fallar. O sea, sí lo sé. Porque si yo vengo a la página de donde está fallando, yo veo que el test está y digo, ostras, aquí se ha equivocado el equipo de desarrollo. Cojo y abro un issue al equipo y les digo, oye chicos, tenéis que venir a anotaciones y tenéis que cambiar esto, ¿vale? Donde pone Pepito Grillo, tenéis que volver a poner la de antes, la de anotaciones, ¿vale? Y mientras el equipo de desarrollo realiza esos cambios, yo por detrás me voy a encargar pues de poner el test como fallido, porque sé que las ejecuciones hasta que el equipo de desarrollo lo arregle van a fallar. Entonces, este test, ¿vale? Fijaros, el de antes comprobaba que el heading se llamaba Welcome to the Internet. El de cuál, vale, es que no os lo he explicado. Ahora os lo explico todo, cuando suba otra vez al tema del condicional por navegador. Pero el de ahora simplemente va a ir a una página que se llama Status Codes 404, ¿vale? ¿De qué página? Bueno, de la que tenemos configurada en nuestro fichero de configuración como base URL, ¿vale? Que esto es lo que me salta un poquito, pero os lo explico ahora sin ningún tipo de problema, ¿vale? Esto me va a llevar, fijaros, a esta página, Status Codes 404, ¿vale? Y fijaros que esta página retorna un 404. Si yo me voy al inspeccionador de elementos, ¿vale? Me voy a Network y vuelvo otra vez a ejecutar la búsqueda. Fijaros que esta página me devuelve un 404. Esta página de Internet Hero QApp, ahora os cuento un poquito sobre ella porque se me ha olvidado explicarla al principio del vídeo, pero simplemente quiero que os quedéis con eso, ¿vale? Con que esta página me está devolviendo un error HTTP de 404, ¿vale? Entonces, está fallando el test, ¿vale? Y entonces simplemente voy a tener que comprobar, pues eso, que el texto de la página es "This copy should never exist". El texto de la página, como os fijáis, no contiene este texto, ¿vale? El texto de la página, ¿qué es lo que contiene? This page ha retornado un 404 y por definición la lista de códigos de estado HTTP las puedes ver aquí. Entonces, os estáis dando cuenta, al igual que yo, de cuál es el fallo. Este test va a fallar porque este texto no existe en la página, ¿vale? O sea, lo que estábamos comentando exactamente antes. Como este texto no existe en la página, como no está aquí dentro, el test va a fallar. Y como yo sé que está fallando, lo marco como fallido, ¿vale? ¿Entendéis ¿Lo entendéis la relación? Entonces, este test, si yo cojo y lo ejecuto, fijaros, le voy a quitar todo esto y voy a coger el fail ejemplo pedagógico, lo pegamos aquí, ¿vale? Para que veáis cómo vamos haciendo la ejecución de los tests, ¿vale? Y simplemente este test se me va a ejecutar el setup, se me va a ejecutar el Chromium y se me va a ejecutar el Firefox. Y vais a ver cómo en el setup funciona, nos va a dar un tick, y en Chromium y en Mozilla me va a dar un aspa, pero de color verde. Fijaros, esto es curioso, porque efectivamente está fallando el test, está comprobando que el test está fallido, ¿vale? ¿Por qué sale de color verde? Pues porque yo mismo le estoy diciendo a Playwright que sé que este test va a fallar, porque el texto no es "This copy should never exist". El texto de la página es este otro, "This page return a 404 status code", ¿vale?
Entonces, la comprobación falla, ¿vale? Porque este texto no es el de la página web. Y como falla el test, en vez de devolverme el test fallido en rojo, como soy yo el propio que le estoy dando la indicación con el fail, me está diciendo Playwright, ¿vale? Tú sabías que el test fallaba y yo te lo digo con este aspa de color verde, ¿de acuerdo? Pues no hay más vuelta de hoja. Esto es para lo que sirve la etiqueta .fail, ¿vale? Y ahora sí, vamos a hacer una pequeña pausa aquí. Vamos a subir porque se me ha olvidado explicaros una cosita. Mirad. El punto número 1, el primero de los tests, el skip condicional por navegador, ¿vale? ¿Por qué se llama así este test? Pues fijaros, dentro de cada uno de los tests, dentro de cada una de las etiquetas, como os fijáis, podéis añadirle parámetros, ¿vale? Estos parámetros, si os venís a la propia página de Playwright y entráis dentro de la definición de cada función, vais a ver para qué sirven cada uno de los parámetros. Yo tampoco me quiero meter aquí en tanta definición. Yo os voy a dar algunas de las más utilizadas, más comunes. Fijaros, si yo dentro de una etiqueta, de una label, es decir, si yo pusiese simplemente esto, como lo puse antes, ya sabéis que el test se esquipea. Se ejecuta el setup y luego no se ejecuta ni en Firefox ni en Chromium, ¿vale? Pero si yo le pongo esto, ¿vale? Le estoy diciendo a Playwright que si el nombre del navegador, que el nombre del navegador es este nombre del navegador que tenemos aquí, es igual a Firefox, ¿vale? El test de Firefox se esquipea, pero el de Chromium no se esquipea, ¿vale? O sea, le estoy poniendo una condición, por eso skip condicional por navegador. Es decir, imaginaros de nuevo otra situación en la que yo sé que aquí en Chrome mi test funciona, pero si yo cojo y abro el navegador Mozilla Firefox, el test no va a funcionar. Yo qué sé, porque no habéis dado soporte, disculpad, a vuestra aplicación en Mozilla Firefox, ¿vale? Simplemente por eso. Bueno, pues en ese caso sabéis que en Chrome va a funcionar, pero que en Mozilla no va a funcionar. Entonces, no podéis tener un test funcionando y el otro fallando porque sí, hasta que no arregléis el código en Mozilla, hasta que no deis soporte. Entonces, para no tener el test fallando, yo lo voy a skipear cuando se ejecute en Firefox, ¿vale? Entonces, de nuevo, si yo me vengo aquí, ahora sí lo vamos a ejecutar con la forma condicional. Si yo me vengo a, efectivamente, este test de antes, vais a ver cómo ahora se va a ejecutar el setup, en Mozilla va a skipearse y en Chromium se va a ejecutar. Fijaros que el setup ya ha pasado, en Chromium ya ha pasado y en Firefox se va a skipear el test, ¿vale? Vale, no he guardado el test, ¿vale? Ahora acabo de guardarlo, estaba el puntito blanco y me acabo de dar cuenta, estaba flipando, pero de nuevo, volvemos a empezar. El setup se va a ejecutar, el Chrome se va a ejecutar y el Firefox nos va a salir el guioncito de que no se ha ejecutado porque le hemos dicho que para Firefox no se ejecute este test, ¿vale? Fijaros, ahí lo tenemos, ¿vale? Esto, si abrimos de nuevo nuestro reporte, lo vamos a aquí arriba. Si abrimos nuestro reporte, fijaros que volvemos a tener el setup y tenemos el Chromium, pero ahora ya no tenemos el Firefox, ¿vale? Esto es importante anotárselo porque esto sirve para cualquiera de las etiquetas si queréis hacer una ejecución condicional, ¿vale? Esto no salía quizás así de primeras aquí en la página de anotaciones. Vamos a ir cerrando por aquí los reportes porque la verdad que tenemos ya unos cuantos. Esto no sale aquí de primeras, pero yo quería que lo supieseis, ¿vale? Que se puede hacer un skip condicional, se puede hacer una condición condicional, etcétera, etcétera, ¿vale? Y con respecto a la página, perdonad también que haga un inciso aquí, pero con respecto a la página de Heroku App, ¿qué es esto? Bueno, es una página, a mí Heroku App no me paga nada por hacer este vídeo, ¿vale? Es esta página que tenemos aquí, es una página donde vosotros, ¿vale? Y vosotras, futuros y futuras ingenieras de calidad, podéis probar cosas, podéis hacer pruebas, podéis detectar bugs, ¿vale? Esto quizás en un futuro, pues oye, a mí me gustaría tenerlo en The QA Hub, pero oye,
ya que nos vamos a aprovechar para hacer esta serie de vídeos, o por lo menos este de hoy, pues dar un poquito, pues esta instantánea a la gente de HeroQuap, que tiene una web muy chula, ¿vale? Esta web pues os sirve para probar todos estos casos de prueba, ¿vale? Imaginaros que queréis probar algo de checkboxes y lo queréis sacar en vuestro próximo vídeo, en vuestra próxima charla, para una presentación de clase. Bueno, pues esto, entráis aquí dentro y fijaros, tenéis aquí una serie de checkboxes para que juguéis con ellos. ¿Que queréis jugar con un menú de esto? Pues fijaros, si dais clic derecho aquí dentro, os sale una modal con una alerta. Si queréis jugar, yo qué sé, con la geolocalización y ¿dónde estoy? Pues le dais permiso y os dice dónde estáis. Yo no le voy a decir aquí en directo dónde estoy. ¿Que queréis jugar con, mira, presionar teclas del teclado? Pues fijaros, presiona una tecla y comprueba lo que necesito. Pues la A, la S, la D. Fijaros, si voy presionando las letras, la T, la R, la E, la W, la Q. Bueno, pues eso, tenéis aquí una serie de pruebas. En concreto hoy vamos a utilizar varias para el vídeo de las anotaciones. Entonces, bueno, dar un poco de créditos aquí a la gente de HeroQuap. ¿Por qué os decía esto? Pues porque si os venís al fichero de Playwright, yo lo tengo configurado como base URL. Y aunque todavía no hayamos llegado, porque esto toca en la siguiente lección, no en la 3, en la 4, en la de configuración y en la del uso de configuración, 4 y 5, veremos el fichero de configuración de Cypress y veremos también cómo podemos configurar en tiempo de ejecución este tipo de variables y para lo que sirven. De momento no quiero entrar aquí, pero simplemente deciros que el base URL es desde donde partís en vuestra aplicación, ¿vale? En vuestro test. Entonces, si yo le digo, por ejemplo, page go to barra, ¿vale? La página, la barra, ¿vale? El directorio barra, que es el directorio principal, pues me va a ir, evidentemente, a este de aquí. Como le he dicho que la URL principal es esta, me viene aquí, ¿vale? Esto para que entendáis los tests. Vale, pues aquí ya me corto, paramos y continuamos. Hemos visto el skip y el fail, ¿vale? ¿Para qué sirven fixme y para qué sirven slow? Fijaros, fixme y slow ya son un poquito más rebuscadas, pero muy chulas también estas etiquetas, ¿vale? Estas etiquetas se añaden, la de fixme es parecida a la de fail, ¿vale? En la de fixme marcamos el test como que está fallido, ¿vale? Como que está fallando. Es un test que, imaginaros, antes decíamos que nuestro equipo de desarrollo había cambiado la etiqueta annotations por Pepito Grillo, ¿vale? Entonces abríamos un issue y el equipo de desarrollo, ojo con esto, tenía que arreglar el test, ¿vale? O sea, tenía que arreglar el componente, disculpad, tenía que volver aquí a poner anotaciones. Pero imaginaros que el fallo viene del test, es decir, anotaciones está bien escrito, pero soy yo el que está comprobando en el test incorrectamente. A ver dónde tenemos el de fixme, aquí está, ¿vale? Fijaros, el text de fixme va a la página de secure, ¿vale? Viene aquí a HeroQuap y va a secure. Y lo que comprueba es que debe de poner en el heading Secure Area. Y fijaros que yo, si no estoy logueado, me va a dar un fallo, porque me dice que debo de estar logueado antes de acceder al área segura, ¿vale? Entonces, bueno, este test va a fallar, porque evidentemente yo no puedo comprobar el heading, ¿vale? El texto del heading sin haberme logueado. Debería añadir aquí las líneas necesarias para loguearse, ¿vale? Mirad, me lo ha puesto muy bien la gente aquí. Como es un ejemplo de fixme, lo dejamos así para que falle, efectivamente. Entonces, yo sé que el test va a fallar y que soy yo el culpable, porque la aplicación está bien. Entonces aquí yo no le voy a abrir issue al equipo de desarrollo. Aquí soy yo el que tiene que arreglar el test. Entonces, estos tests que están rotos y que soy yo el que tiene que arreglarlos, estos me cojo y les pongo la etiqueta de fixme, porque sé que están fallando, pero no porque el equipo de desarrollo haya roto el código, sino porque soy yo el que tiene que arreglarlo, ¿vale? Aquí hay una diferenciación muy clara entre fail y entre fixme. Fail es para los tests que han roto el equipo de desarrollo, el equipo de DevOps o el equipo que sea, y fixme es para que yo, el propio departamento de QA, lo arregle porque se ha roto pues por no tener buen mantenimiento, porque lo he hecho inconsistente, etcétera, 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 ¿de acuerdo? Y fijaros, la última que nos queda, la de slow,
¿vale? Simplemente marca el test como un test lento y le añade el triple de timeout. Es decir, imaginaros que yo estoy probando, pues imaginaros, esto es una login page, ¿vale? Y si os fijáis por aquí nos dice el usuario, que es Tom Smith, y la contraseña que es super secret password, ¿vale? Esto vamos a abrir el inspeccionador para que veáis una cosita. Vamos a abrir aquí la network, efectivamente, y vamos a hacer login, ¿vale? Fijaros que esto se autentica y fijaros que ha tardado la autenticación. Fijaros que ha tardado la autenticación. Ha habido un fallo por ahí, no sé de qué. Pero bueno, esta página no es nuestra, o sea que no sé de qué es. Pero fijaros que la autenticación ha tardado, no sé si lo pone por algún sitio, pero creo que ha sido 406 milisegundos. ¿Vale? Creo que ha sido esta, Authenticate, ahí está. ¿Vale? Esta llamada Authenticate, que es la de la autenticación de la aplicación de Heroku App, ha tardado la friolera de 406 milisegundos, es decir, medio segundo, porque un segundo son 1000 milisegundos. Entonces, imaginaros que yo he introducido un cambio en mi aplicación y el login, en vez de 406 milisegundos, imaginaros que tarda, o sea, en vez de 406, imaginaros que tarda 5000. ¿Vale? Pues yo que sé, hay una sobrecarga en el sistema, he metido muchos usuarios, le he metido a la aplicación un montón de cosas, pueden ser 1000 historias, ¿vale? Y pues necesito aumentar el timeout, porque yo tengo el test bien hecho, pero sin embargo está fallando el test porque la autenticación está yendo lenta. O sea, yo lo he comprobado con mi equipo de desarrollo, de QA, de DevOps, con el que sea, y yo en mi empresa, mi aplicación o donde sea, sé que, bueno, pues la parte de login, que es una de las cargas de la aplicación, va lenta, ¿vale? Bueno, pues para eso sirve la de slow. Simplemente yo le añado la etiqueta de slow a mi test y yo sé que ese test va a ir despacio, va a necesitar pues que le añada, en vez de 400 milisegundos, pues le añado el triple, en este caso serían 1200, ¿vale? Si tarda 5000, como os he dicho, va a volver a fallar, pero si por alguna casualidad se arregla un poquito el timeout y vuelve a bajar, en vez de a 400, esta vez lo vuelve a ejecutar y tarda 1000, como le he puesto la etiqueta de slow y ha aumentado a 1200 el timeout, ahora ya sí el test va a funcionar, ¿vale? Fijaros que por aquí estos dos ejemplos, este os lo puse con el Secure Area, que ya os expliqué, y el de Slow os lo puse con el Dynamic Loading, en concreto el ejemplo número 2, ¿vale? El ejemplo número 2, ¿cuál es? Pues mirar, hay un componente por aquí que es Dynamic Loading, en concreto el ejemplo 2, ¿vale? El elemento que se renderiza después de un facto, después de un hecho, ¿vale? Que es pulsar un botón. Entonces, fijaros, yo pulso y fijaros cuánto tarda. No sé si sale por aquí en Network. Vamos a refrescar un segundo para ver si nos lo pone. ¿Vale? Pero fijaros, yo le doy y no lo saca aquí en Network, pero fijaros cuánto tarda. Tarda muchísimo. Tarda muchísimo. No sé, yo no lo he medido, pero en vez de ser instantáneo, fijaros. 1, 2, 3 segundos tarda esto en cargar, que debería de ser una cosa instantánea, debería de tardar, yo que sé, 100, 200, 400 milisegundos a lo mucho, está tardando 3000 milisegundos, es muchísimo tiempo, ¿vale? Entonces, fijaros, yo en el ejemplo que os he puesto, pues simplemente le damos al botón, ¿vale? El que pone Start dentro, ¿vale? El name del botón es Start, que es ese botón de color azul que tenemos ahí, ¿vale? Y yo simplemente hago un clic, ¿vale? Y simplemente fijaros que espero a que el localizador, que es finish, ¿vale? Finish es lo que sale si inspeccionáis, fijaros, voy a enseñar. El Hello World, este de aquí, es el identificador finish, ahí lo tenéis, ¿vale? No sé si esto lo veis bien, si no os voy a añadir, ahora sí. Fijaros que yo, por este Hello World, ¿vale? Que este Hello World es este finish que tenemos aquí con ese identificador finish, ¿vale? Espero, ¿vale? Que tenga el texto Hello World, ¿vale? O sea, es decir, el texto que tiene dentro, y espero 10 segundos, ¿vale? Le pongo un timer de 10 segundos. Vamos a cambiarle esto, y en vez de 10 segundos, le vamos a poner 100, ¿vale? Vamos a ejecutar este test. Vamos a quitarle el test.slow y vamos a ver qué pasa si yo lo ejecuto. Vamos a hacer un clear aquí. Vamos a ver qué pasa si yo lo ejecuto de forma normal sin el slow, ¿vale? Vamos a poner aquí
lo mismo que teníamos antes, eso es, con slow carga dinámica example 2. ¿Vale? Fijaros. De nuevo se vuelve a ejecutar el setup y ahora se va a ejecutar el test en Chromium y en Firefox, ¿vale? Van a fallar los dos, porque ya os digo desde ya que el timeout este no se cumple ni a la de 3. Fijaros que además va a fallar por eso. Línea 13, aquí, ¿vale? Nos va a fallar porque nos va a decir, no sé si lo tenemos por aquí. Efectivamente, el timeout de 100 milisegundos no se cumple, ¿vale? Si yo se lo aumento y le pongo 3000, ¿vale? Vamos a ver cómo debería de funcionar. Creo que son alrededor de 3 segundos. Igual con 3 me he quedado un pelín corto. Si no funciona con 3, le añado 4 para que veáis que no os estoy engañando, ¿vale? Que con 4 segundos esto sí que funciona. Falla. Vamos a ponerle... Venga, no me voy a quedar corto, vamos a ponerle 5, ¿vale? Para que no estemos aquí probando por probar. Pero fijaros, con el 5, con 5 segundos, esto va sobrado. O sea, yo le doy al botón y esto no tarda 5 segundos. Fijaros mis dedos, mirad. 1, 2, 3, 3 y medio. Vale, 3 y medio. Vamos a ver si funciona. Ahora sí funciona. Vale, entonces, fijaros, si le bajo... Bueno, parece que en Firefox incluso tarda un poquito más, se queda corto, ¿vale? Pero bueno, yo lo que quería que vieseis es cómo funciona esto de los timeouts. Bien, entonces, después de ver esos ejemplos, nos queda hoy por ver de las anotaciones. Fijaros, hemos visto las etiquetas skip, hemos visto las etiquetas slow, la etiqueta fail, la etiqueta fix me, ¿vale? ¿Qué nos queda? Pues mirar, hay una serie de etiquetas, estas ya son las básicas, ahora vienen un poco las que son quizás más avanzadas, ¿vale? Tenemos la etiqueta describe, tenemos la etiqueta before all, ¿vale? Tenemos también por aquí la etiqueta, si no me equivoco, only, que yo creo que la etiqueta only os la he podido meter en una función, ¿puede ser? No. Yo juraría... Vale, igual no la he puesto por eso, porque si os la pongo, efectivamente solamente se va a ejecutar la etiqueta only. Vamos a ir a la página web para que la veáis. Aquí está, fijaros. Si yo quiero focusear, o sea, si yo quiero centrarme en un test, es decir, imaginaros, yo vengo y ejecuto... vamos a hacer punto .f only, no hay ninguna, vale. Si yo cojo y ejecuto todos los tests que hay en mi spec file de annotations, ¿vale? Lo vamos a poner por aquí porque si no, no lo vais a ver. Si yo le quito la etiqueta esta de "-g" para ejecutar los tests individualmente y los ejecuto todos, ¿vale? Vais a ver cómo se ejecutan. Son 13 tests por 2, porque son por Chromium y por Facebook, son 26 tests, más el setup son 27, ahí están, ¿vale? Fijaros que si yo no le añado nada, se me están ejecutando todos los tests, los 27 tests, ¿vale? Unos fallan, otros funcionan, lo que sea, ¿vale? Vamos a devolver esto a su debido tiempo, vamos a ponerlo en 10 segundos. Vale, entonces imaginaros que yo no quiero ejecutar todos los tests, ¿vale? Quiero ejecutar solamente uno, ¿vale? Como hemos estado haciendo anteriormente. Vamos a parar todo esto, vamos a borrarlo, ¿vale? Anteriormente, para ejecutar solamente un test, estábamos poniendo aquí en la barra de ejecución de la terminal de comandos el nombre del test con la opción "-g", ¿vale? Si yo pongo el comando npx playwright test, le indico dónde están mis tests y luego le añado también la etiqueta "-g", le voy a decir qué test quiero que se ejecute. Pero, ¿cómo puedo yo también hacer para que solamente se ejecute este test, este slow carga dinámica 2, pero sin ponerlo en terminal de comandos? Bueno, pues si yo quiero solamente, así de forma rápida, en vez de venir aquí a escribir todo el nombre del test en terminal, puedo venir simplemente y poner aquí, oye, que quiero que se ejecute solamente este test, ¿vale? Con esta etiqueta .only. O sea, si yo pongo .only, solamente se va a ejecutar ese test y fijaros, no me va a hacer falta indicarle en la terminal el nombre del test, ¿vale? Yo guardo el fichero y ya fijaros que solamente se están ejecutando esos tres tests: el setup, el test en Chrome y el test en Firefox. Fijaros, no hay más trampa ni cartón. La etiqueta .only simplemente la ponemos
para decirle a Playwright que quiero que se ejecute ese test o ese conjunto de test. ¿Qué es eso de conjunto de test? Bueno, lo vamos a ver ahora porque ya nos toca mirar los describe. ¿Qué es esto de la etiqueta describe? Bueno, pues quitando esta parte de aquí y quitando el punto only, la vamos a ver en un periquete, ¿vale? Fijaros que hasta ahora, aquí arriba, teníamos todos los tests por separado, ¿vale? Teníamos este por separado, este por separado, este por separado, este por separado, ¿vale? Esto, bueno, pues aquí en una lección es común verlo, pero no es muy frecuente. En un proyecto real, por lo general, los tests están agrupados, están metidos unos dentro de otros, dentro de los propios ficheros, dentro de los propios specs, tenemos dentro de los specs diferenciaciones, ¿vale? Secciones. ¿Secciones cómo se agrupan? Bueno, pues con la etiqueta describe. La etiqueta describe, ¿vale? Nos sirve para hacer grupos de test, ¿vale? Fijaros que yo, dentro de una etiqueta describe, le llamo al grupo, le llamo dos tests y meto esos dos tests, el test 1 y el test 2, ¿vale? Imaginaros que yo, pues estoy probando todo lo relativo a aquí, a la página de anotaciones, ¿vale? Estoy dentro del spec file de anotaciones, ¿vale? Y yo lo que quiero es ir por secciones, ¿vale? Pues me cojo aquí y pongo una sección, ¿vale? Le voy a llamar introducción y voy a probar todo lo relativo a esta sección de aquí. Entonces yo vengo aquí, me creo una sección, le llamo introducción, me creo aquí una arrow function, ¿vale? Y ahí está, me creo mi test prueba de la parte de introducción, ¿vale? Entonces todos los tests relativos a introducción yo me los creo aquí y listo, me los ejecuto y fuera. Cuando ya los tengo acabados me voy a la siguiente sección, me voy a la sección de focus a test y todos los tests me los meto en otra sección, ¿vale? Incluso mirar, la puedo copiar y la modifico. Aquí pongo focus a test y pongo pruebas, prueba 1 de la etiqueta .only. Aquí dentro me meto luego otra que es la prueba número 2. Me meto otra que es la prueba número 3. Bueno, pues si os fijáis, esto se hace para hacer segmentación dentro de los ficheros. Es decir, yo dentro de un propio spec file puedo tener grupos de test, ¿vale? Estos de aquí que corresponden solamente a esta parte de la aplicación. Luego la siguiente parte de la aplicación los meto dentro de otro describe. Dentro de ese describe meto incluso dentro varios grupos de test y voy segmentando a mi ritmo y como yo quiera mi aplicación en función de las pruebas que yo quiera hacer. Fijaros que la etiqueta .only se puede meter tanto a nivel de grupo de test como a nivel de test individual, ¿vale? O sea, yo puedo coger y decirle a Playwright que me ejecute solamente este describe, ¿vale? Fijaros que si yo cojo ahora y ejecuto el fichero, solo me va a ejecutar este describe, ¿vale? Me va a dar un fallo, porque dentro del test no hay nada, pero fijaros que me va a ejecutar solamente este .only, ¿vale? Ahí está, introducción, prueba de la parte de introducción, prueba de la parte de introducción en Chromium y en Firefox, ¿vale? Y le puedo decir de forma individual también que me ejecute ese test, ¿vale? Esto podéis jugar como vosotros queráis, ¿vale? Esto depende de vosotros, podéis utilizar la etiqueta .only como queráis. En este caso, si os fijáis, aquí al tener solamente un test dentro del describe, pues se la puedo poner al describe o se la puedo poner al only, ¿vale? Pero ¿qué pasa cuando dentro de un describe, como es la parte de abajo, tengo más? Bueno, si yo le pongo el .only a un describe que tiene muchas pruebas dentro y cojo y ejecuto el describe, ¿vale? Voy a borrar esto para que lo veáis bien. Se van a ejecutar los tres tests, es decir, voy a tener 3 tests por 2 navegadores, Chromium y Firefox, voy a tener 6 tests más el setup, voy a tener 7 tests, ¿vale? Voy a tener estos 3 tests ejecutados, uno en Firefox, otro en Chromium, ¿vale? Fijaros que tenemos la prueba 1 y la prueba 1 tanto en Firefox como en Chromium, la prueba 2 y la prueba 2 en Firefox y en Chromium, la prueba 3 en Firefox y en Chromium y el setup. Pero si yo le pongo dentro la etiqueta de .only, me va a ejecutar dentro de este describe que le tengo yo puesto el .only, la prueba 2 en Firefox y en Chrome.
Y me diréis, vosotros, esto es muy redundante, ¿puedes quitar arriba? También se la puedo quitar arriba, porque si se la quito de arriba y vuelvo a ejecutar las pruebas, solo me va a ejecutar la prueba 2 de la etiqueta .only. Y voy a tener tres tests, el setup, el Firefox y el Chromium, ¿vale? Esto para que entendáis un poco cómo funciona la etiqueta .only, que puede ser un poco lioso de entender, pero al final, a fin de cuentas, es facilito, ¿vale? No tiene más que esto, ¿vale? Entonces, con esto, ¿qué hemos visto? Pues hemos visto cómo crear una agrupación de test, ¿vale? Hemos visto cómo crear una agrupación de test, hemos visto cómo utilizar la etiqueta .only, hemos visto cómo utilizar las etiquetas skip, fail, fix me y slow, ¿vale? Hemos visto cómo hacer la ejecución, la no ejecución condicional, ¿vale? Que la vimos antes, poniendo, por ejemplo, el nombre del navegador. ¿Y qué nos queda? Nos quedan las etiquetas, ¿vale? Nos quedan las etiquetas y cómo ejecutar por etiquetas. Me vais a dejar un segundito que voy a hacer una pequeña pausa, vuelvo ahora y terminamos el vídeo, ¿de acuerdo? Pero las etiquetas no es nada más que ponerle etiquetas a los tests y luego venir y filtrar por esas etiquetas para el tema de la ejecución, ¿vale? Es como hacer una especie de only condicional en función de los nombres de las etiquetas, ¿vale? Ahora mismo vuelvo. Bien, pues vamos a continuar, vamos a acabar con esas etiquetas, ¿vale? Lo último que nos falta por ver en el día de hoy de esta píldora de anotaciones, ¿vale? Fijaros que os he puesto, por si acaso os parece un poco extraño, me podéis preguntar en comentarios, pero os he puesto aparte de los ejemplos que hemos visto, pues por ejemplo un fix me condicional, que ya os dije antes que la condición se puede poner en otras etiquetas. Os he puesto por ejemplo también un describe condicional en función del navegador de Chromium. Os he puesto, bueno, esto del before all, que esto creo que no viene, esto os lo voy a explicar ahora. Efectivamente. Fijaros, esta etiqueta de before all, ¿vale? Es una etiqueta que se pone dentro de un describe y afecta directamente a los tests, ¿vale? Como os he puesto aquí, esto solo ocurre en Chromium, pero más que solo ocurre en Chromium, os voy a poner que before all afecta a la ejecución de todos los tests antes, vale, y ejecuta este bloque código antes de que se ejecuten cada uno de los casos de prueba, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué os digo esto? Porque fijaros, dentro de un describe, como hay varios tests, ¿vale? Pues vosotros, dentro del ciclo de vida de la creación del test, podéis ejecutar trozos de código antes de la ejecución de los tests o después, ¿vale? Y lo podéis hacer de cuatro maneras. Podéis hacer after, bueno, after all, ¿vale? Vamos a hacer un segundito aquí tabulación para que esto se nos borre. Esto también se nos borre y esto se nos borre. Podéis hacer after all, podéis hacer before all, que es la que hay arriba, podéis hacer after each y podéis hacer before each, ¿vale? Y diréis, ¿para qué sirven cada una de estas? Bueno, os las voy a explicar ahora en un momento, ¿vale? Esto es antes de cada test. Y esto incluso puede ser que os lo deje comentado, porque si no, ahora mismo no nos vamos a parar ahí a explicar cada cosa, pero esto sí que os lo voy a dejar bien comentadito. Esto es después de cada test, esto es después de todos los tests y esto es se ejecuten todos, ¿vale? Entonces, tenemos cuatro tipos de etiquetas dentro de un describe. Tenemos before all, after each, y ya más o menos podéis entender para qué sirve. Before all es para ejecutar
antes de todas las pruebas que tengamos. Aquí, por ejemplo, tenemos dos test, ¿no? Bueno, pues tenemos dos test, ¿vale? Si yo añado código dentro del before all, antes de todos, se va a ejecutar este trozo de código y luego se van a ejecutar el test 1 y el test 2, ¿vale? De la otra manera, pero al revés, si yo pongo código aquí dentro, aquí, perdón, si pongo código después del after all, se van a ejecutar los dos tests y ese código se va a ejecutar inmediatamente después. Entonces tenemos ya la ejecución antes y la ejecución después de los tests, ¿vale? Before all y after all. ¿Cuál es la que es un poquito especial? After each y before each. ¿Por qué? Porque esto se va a ejecutar antes de cada uno y después de cada uno. Es decir, si yo meto código aquí, si pongo, imaginaros, un console.log 1, ¿vale? Esto se va a ejecutar, bueno, fijaros que me lo está poniendo muy bien ahí en el comentario. Se va a ejecutar dos veces al tener dos tests. Es decir, si yo pongo after each console.log 1 y ejecuto los tests, se va a ejecutar el console.log, el test 1, el console.log y el test 2. Porque esto se ejecuta antes de cada test individual. Es decir, para el primer test, una vez. Para el segundo test, otra vez. Si hubiese un tercer test, otra vez. Y si hubiese un cuarto, otra vez. Es decir, enésimas veces. ¿Vale? Pero siempre antes de cada test. Es decir, se va a poner el 1 y luego se va a ejecutar el test. Se va a poner el 1 y se va a ejecutar el siguiente. Si yo en vez de en el after lo meto en el before, o sea, perdón, me he equivocado, perdonad, al revés. Lo que os he explicado es el before, el antes, ¿vale? El before es yo ejecuto antes el console.log y ejecuto el test. Vuelvo a ejecutar el console.log, ejecuto el segundo test, ¿vale? El after each es al revés. Primero se va a ejecutar el primer test y ya luego se ejecuta el console.log. Se ejecuta el segundo test y luego ya se ejecuta el console.log otra vez, ¿vale? Entonces, en vez de ejecutarse los dos tests y luego el trozo de código como pasaba en el after all, ¿vale? Ahora se va a ejecutar cada uno de los tests de forma independiente y va a pasar una acción antes del test o después del test. Y luego en la siguiente ejecución del siguiente test va a pasar lo mismo otra vez, ¿vale? Antes lo hacíamos antes o después de todos y ahora en cada ejecución de cada test, antes o después. Siguiente test, antes o después. Siguiente test, antes o después. Y esto además se puede combinar. Es decir, si tú añades los cuatro, puedes tener un bloque de código que se ejecuta antes, un trozo de código que se ejecuta antes de un test, luego otro que se ejecuta después del test y luego un trozo de código que se ejecuta después de la ejecución de todo. Esto es una cosa bastante pescadilla que se muerde la cola, por así decirlo. Pero bueno, que he entrado aquí para que sepáis qué significa cada una de las etiquetas. Pero esto no lo deberíamos de haber visto hoy, ¿vale? Esto en otro vídeo, más adelante, si hace falta, pues si tenéis alguna duda, dejádmela en los comentarios y cuando empecemos el siguiente vídeo os lo aclaro en un periquete, ¿vale? Sin ningún tipo de problema. Pero bueno, vamos a pasar a las etiquetas, que ya nos hemos enrollado un porrón con esto. Las etiquetas. ¿Qué son las etiquetas? Pues fijaros, simplemente son labels, son pequeños nombres, por así decirlo, que le vamos a poner a un test, ¿vale? Aquí, por ejemplo, si no me equivoco, no está funcionando como debería en estas dos, pero en el siguiente ya sí que sí, porque bueno, está poniendo una anotación de tipo issue, ¿vale? Está poniendo una descripción, ¿vale? Que esto es otra cosa, pero no está poniendo el tag. O sea, no me permite filtrar por tag. Esto está mal, ¿vale? Lo vamos a corregir aquí con vosotros. Fijaros, las etiquetas, como bien pone por aquí, son, pues eso, como motes que se le ponen a los test. Entonces, yo si quiero ponerle a un test una etiqueta, si le quiero poner fast o smoke, pues simplemente me vengo, me vengo antes, ¿vale? Que ya le iba a cagar. Me vengo antes aquí y le pongo el nombre de mis etiquetas, ¿vale? Le pongo, por ejemplo, Fast y Smoke, que aquí se me han olvidado. Ya sabía yo que esto se nos iba a pasar. Porque fijaros, estos dos test, ahora sí se las he añadido bien, tienen las etiquetas Fast y Smoke. Y el de abajo tiene las etiquetas Slow. Esto no sé por qué me está saliendo ahora, pero a ver qué está pasando. No quiero esto, ¿por qué ha subido aquí arriba? Control Z.
Ahora, ahí. Vale, entonces, ahora sí tengo las etiquetas, ¿vale? Yo a estos dos test ahora les he puesto correctamente las etiquetas Fast Smoke, Slow, de nuevo otra vez, que no me deja ver el test. La etiqueta Report, ¿vale? Entonces, ¿para qué me sirve esto? Bueno, pues yo cuando vengo a ejecutar el test, hay veces que es un poco puñetero, ¿eh? Lo del tema del el buzón ese de sugerencias. Fijaros que cuando yo añado una etiqueta, ¿vale? A mi test, luego puedo coger y filtrar por el nombre de esa etiqueta, ¿vale? Entonces, puedo coger, ejecutar el fichero que estábamos ejecutando antes, ¿vale? Y ahora le digo que me fiche, que me haga un por la etiqueta fast, ¿vale? Entonces, todos los test que tengan la etiqueta fast, lo he pegado mal, me lo va a ejecutar de una, ¿vale? Entonces, fijaros que aquí tenemos, ¿cuántos test tienen la etiqueta fast? Tenemos uno aquí y estoy un poco perdido ahora mismo. Annotation grep fast, test full report, la etiqueta slow report drop down. Estoy poniendo bien el grep, ¿no? Ah, lo estoy poniendo mal. Lo he puesto mal. Yo estaba diciendo que. Vale, 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 vale. El grep ahora lo vamos a poner bien. Ahora sí. Vale, entonces esto me va a filtrar. Yo estaba un poco perdido. Me va a filtrar por los test que tengan la etiqueta fast. Y fijaros, ¿cuál es el test que tiene la etiqueta fast? Este test de aquí. ¿Vale? Entonces, como coincide que tiene esa etiqueta, lo va a filtrar y solamente me va a ejecutar dentro del fichero de annotations ese test, el que tiene la etiqueta fast. Fijaros que me lo ejecuta para Firefox y para Chromium, me ejecuta el setup y listo. Si coincide, imaginaros que tengo más test que tienen la etiqueta fast, vamos a ponérsela también al de abajo, ¿vale? Me va a ejecutar todos los test que tengan la etiqueta fast. Es decir, ahora le he añadido la etiqueta fast al de abajo, pues me va a ejecutar efectivamente los 3 de antes más los 2 nuevos, en total 5. Ahora me va a ejecutar este test para Firefox y para Mozilla, este test para Firefox y para Mozilla, ahí está, ¿vale? Y el setup. ¿Esto para qué sirve? Pues imaginaros que yo estoy trabajando y yo qué sé, estoy, pues eso, trabajando con etiquetas y a los nombres de los imaginaros, de QIHub no, le vamos a llamar simple tag, ¿vale? Porque estas son las etiquetas simples, ¿vale? Como estoy trabajando con etiquetas simples, pues, madre mía, hay veces que es un poco horroroso trabajar con el tema este del... Porque te equivocas un segundo. Vale, entonces, las etiquetas simples que vimos al principio, ¿vale? La de fix me, fail, slow y skip, pues imaginaros que estoy trabajando en un proyecto enorme y quiero simplemente que se me ejecuten esas 4 etiquetas. No quiero que se me ejecute nada más, ¿vale? Bueno, pues simplemente le pongo la etiqueta a mi test y ahora vengo y filtro por ese nombre de etiqueta, simple tag, y ya está. Simplemente me va a filtrar esos 4 tests y me los va a ejecutar con el setup, ¿vale? Por eso tengo 9 tests. Los 4 tests por los 2 navegadores de nuevo y el setup. Entonces, ¿con esto qué es lo único que consigo? Pues realizar un filtrado. O sea, hay veces que los spec files tienen, imaginaros, 1000 o 2000 tests y yo no quiero ejecutarlos todos. Los quiero tener ahí bien agrupaditos. En vez de ponerle etiqueta .only, en vez de ponerle, pues, lo que sea, pues los quiero tener agrupaditos por etiquetas, que es una forma de tener un poco estructurado mi código y de decir, vale, pues ahora quiero que me ejecutes las etiquetas simples. Luego a las de abajo les llamo advanced tags. Bueno, pues hago agrupaciones aparte de los describes por etiquetas, ¿vale? Y como os podéis fijar aquí, cada uno pues ha tenido un comportamiento diferente. Uno se ha ejecutado, el otro no se ha ejecutado. Por ejemplo, el skip condicional por navegador, como está puesto, si no me equivoco, el skip condicional por navegador, donde estaba este de aquí arriba, como está puesto en Firefox, acordaros que en Firefox no se ejecuta, pero en Chromium sí que se ejecuta. Luego, por ejemplo, el fix me condicional en Firefox, lo mismo.
¿vale? El fix me condicional en Firefox. Si es Firefox, no se ejecuta. Y si es Chromium, ahí si es Chromium, sí que se ejecuta, ¿vale? Entonces ya vais o menos entendiendo, pues eso, esto es una etiqueta fail, esto es otra etiqueta fail, esto es un test que se ha esquipeado, estos test son test que se han esquipeado condicionalmente por nombre de navegador, ya vais sabiendo lo que son las etiquetas, cómo se ejecutan test por etiquetas, para qué se agrupan, cómo se ponen también los describes. Bueno, hoy entendéis un poquito esto de las anotaciones, que puede parecer una simple tontera, pero ya veis que tiene un montón de chicha, porque esto luego vas trabajando en proyectos reales y al final pues lo vas utilizando un montón, ¿vale? Y fijaros, quizás así lo último que nos quede, que sean los runtime annotations, pues son estas anotaciones que veis por aquí, ¿vale? Por ejemplo, pues que a los test le podéis añadir una anotación de tipo issue, ¿vale? Le podéis meter, aparte del nombre del test, aparte de una etiqueta, aparte de meterlo en un describe tal, le podéis meter un comentario diciendo, oye, este test corresponde al issue GitHub correspondiente al issue 23180, ¿vale? Para que tú luego vengas aquí, hagas control clic y esto te abra. Yo he puesto aquí una issue aleatoria, ¿vale? Ha salido esta de Vitalets, que no sé quién es, no tengo ni idea, pero para que veáis, pues eso, que yo acabo de ejecutar control en el teclado, ¿vale? Control más clic y ya simplemente me ha dirigido al issue. Imaginaros que esto es un issue que en vez de feature tags, pues se llama test de the QA Hub de annotation object, ¿vale? Pues eso, aparte podéis añadirle aquí vosotros dentro la descripción del issue al que corresponde ese test en concreto. Otro tipo de anotación que podéis meter, pues el tipo de test que es, ¿vale? Que es, aquí le he puesto category. Realmente, si os digo la verdad, esta parte ya se me escapa un poco. Yo esto no lo suelo utilizar, pero es para que sepáis, pues también un poquito para qué sirven todo este tipo de anotaciones, ¿vale? Fijaros que aquí la gente de Playwright nos dice que podemos anotar todos los tests en un grupo o múltiples anotaciones. Le añade una descripción, le añade un tipo. Yo aquí ya no llego, la verdad, ¿vale? Como estamos viendo el curso completo, pues os digo la verdad, esto no se suele utilizar a diario. Quizás el tema de la anotación de la descripción, pues sí, podéis poner el issue al que pertenece ese test y además es que ya habéis visto que con un control y un clic directamente os abre el issue, pero ya meterle categoría, casos de prueba por ahí, type performance, yo esto no lo suelo utilizar, siendo honestos, ¿vale? Y luego, pues nada, un poquito lo que hemos estado viendo de también condicionalmente skipear un grupo de test, utilizar fixme en un before each, ¿vale? Que podéis meter un fixme dentro de un before each, ¿vale? El nombre de la función que se ejecuta antes de cada test, acordaros, podéis meter también un fixme. Y luego en anotaciones de tiempo de ejecución, pues fijaros que esta ya es la última parte de la sección y dice que mientras el test está todavía corriendo, puedes añadir anotaciones a test.info annotations, ¿vale? Pues esto sí que también me pilla un poco, pero entiendo que será pues básicamente para meter anotaciones en tiempo de ejecución, o sea, mientras el test se está ejecutando, pues para que lo puedas ver dentro de la interfaz, porque bueno, hoy además coincide que hemos ejecutado todos los tests por terminal de comandos, pero esto ya sabéis que si le ponéis UI, esto nos abre la interfaz de Playwright, ¿vale? Mirad, me la he abierto aquí en el otro lado para ver las trazas, ¿vale? Entonces desde aquí podemos coger y ejecutar los tests directamente. Entonces quizás con estas anotaciones en tiempo de ejecución, pues si le añadimos pues eso, el tipo, la versión del browser, o la descripción que añada la versión, pues si estoy utilizando el Chrome 127, el Chrome 125, el Firefox 115, la versión que sea, pues entiendo que serán anotaciones para que el test esté más cumplimentado. Yo ya os digo que tanto no llego. Yo suelo tener una versión del navegador anclada. En este caso, para el proyecto de Playwright, estamos utilizando tanto la última versión de Playwright, la latest, ¿vale? Porque así lo tenemos en el JSON, ¿vale? Tenemos. Bueno, en concreto lo tengo anclado en la 1.59, pero yo por lo general suelo tener la latest, ¿vale? Suelo tener la latest y luego también versión de navegador, fijaros que no tengo, entonces
Playwright suele ir actualizando si no la anclas a la última versión disponible que haya del navegador, que ahora mismo no sé por cuál está Chrome ni por cuál está Firefox. Lo que sí que os puedo decir es que para TypeScript ahí sí que la tengo igual que la de Playwright de una versión para arriba, ¿vale? Esta flechita de aquí, para los que no lo sepáis, esto significa que utilice mínimo la versión 5.9.3, pero de ahí para arriba. Es decir, si sale la 5.9.4, pues cuando compile, cuando hago el build, esto me va a leer el package.json y me va a coger la siguiente versión, ¿vale? Entonces, bueno, chicos, la lección hasta aquí. No hay más anotaciones. Yo os digo la verdad, la chicha gorda de esta lección de hoy está al principio. En las 4 lecciones principales, ¿vale? Skip, Slow, Fail y Fix Me. Está en los Describe, está en los .only, ¿vale? Tanto a nivel, acordaros, de test, ¿vale? Yo puedo venir aquí y poner un .only, recalco, o puedo coger y a un Describe también ponerle un .only, ¿vale? Y luego el tema del ciclo de vida, que esto lo veremos a futuro, ¿vale? El tema del before all, after each y before each. Y luego las anotaciones, las tags, sobre todo las que empiezan por arroba, esto sí que se utiliza. Esto sirve para segmentar vuestros tests, para tenerlos agrupaditos dentro de los specs. Y luego algunas anotaciones interesantes como la que hemos visto del issue y la descripción. El resto, oye, igual alguno lo utilizáis en casos muy específicos, pero yo no lo he visto. Igual ahora de repente aquí viene una persona súper metida en proyectos de Playwright y me dice, oye Diego, pues no, pues yo las anotaciones en tiempo real las utilizo mucho y, oye, me quedaría de piedra, pero estoy abierto, ¿eh? Críticas constructivas siempre las admitimos en este canal y en todos los aspectos. Así que nada, chicos, de nuevo, otro vídeo más, otra lección más que tenemos ya disponible de Playwright en el canal. El próximo día, por no haceros un spoiler, pero os lo voy a hacer, vamos a ir con la command line, ¿vale? Y vamos a ver esos aspectos que veíamos antes de configuration en la 4 y en la 5. Quiero darle chicha para que esté disponible pronto. Así que, como siempre, un like es un apoyo, suscribiros, activad la campanita. Si tenéis alguna duda, dejádmela en comentarios y nos vemos en el próximo vídeo.